Ya comienza La Voz de la Torá. Desde la República de Italia, Pastor Néstor Veronelli, en FM Crisol. La Voz de la Torá. Para aquellas personas que quieran comunicarse, pueden hacerlo al teléfono celular WhatsApp 0039 3460 476492. Buenos días amigos, y bueno, compartiendo una vez más, como lo venimos haciendo, la parashá semanal, la porción semanal que se comparte usualmente en las sinagogas en todo el mundo, y nosotros sin desprendernos de nuestra fe cristiana, de nuestra fe en el Mesías Jesucristo y Yeshua el Mesías, pero sí aquello que hacía el Señor, ¿no? Todos los sábados se reunía en las sinagogas y había una porción que se compartía cada sábado. Esto es lo que estamos haciendo, compartiendo aquella costumbre que tenía el Señor de ir cada sábado y compartir una porción de la Escritura hasta que se leía durante todo el año la porción de la Torá. Esto se llama la parashá, o sea, porción. Después, la porción de la parashá iba acompañada por la staraf, que era, podríamos llamarle en el mundo de las Biblias cristianas, como viene hoy, como una concordancia, donde se leía algo que era concordante de acuerdo a lo que llamamos Antiguo Testamento, ¿no? O sea, algún pasaje de la escritura de los profetas, de los salmos. Por eso, en una oportunidad leyó Isaías el Señor Jesucristo en la sinagoga. Ahí estaba leyendo la staraf, no la parashá, o sea, la concordancia de la parashá que tomaba en ese día. Bueno, en esta semana nos toca la parashá Bot. Recordemos, como hemos dicho en programas anteriores, que se toma siempre una palabra clave en el hebreo para comenzar una porción. Por ejemplo, en Génesis se la conoce como Bereshit, o sea, el principio en hebreo. Y aquí en esta, Bot vendría a ser, es una palabra que significa ve. Yo lo voy a leer, como vuelvo a repetir, tengo una Biblia, obviamente, interlineal, que muchas veces no rima, pero es interesante para profundizar las escrituras, ¿no? Y comienza así, dice, Vaidomer Adonai el Moshe vo, y dijo Dios a Moisés, ve, ¿no? Hacia el faraón, pues yo endurecí a su corazón y el corazón de sus sirvientes para poner mis señales estas dentro de él. Es interesante ver, ¿no?, que si uno lee las traducciones comunes, en la mayoría de las traducciones, uno va a ver que dice, porque yo le para que sean manifestadas, en algunas versiones dice, estas señales las vea él, o se manifiesten en su pueblo, pero definitivamente, como dice un viejo dicho italiano, toda traducción es un tradimento, o sea, la traducción nunca transmite lo que dice la lengua original. Y primero dos cosas. Esta parashá se conoce como la parashá Bot, ve. ¿Cuál era la orden del Señor?
presentarse al faraón, ¿no? Al faraón. Ahora, es interesante que más allá de la traducción licuada, como viene leída, donde dice para que vean mis señales, aquí dice las señales que están dentro de él. Y yo quería detenerme en esto. Si tienes una Biblia, y si no, en un tiempo, si estás conduciendo, si estás en el auto, si estás haciendo tus tareas laborales, pero en algún momento detente y guarda Marcos 6, San Marcos capítulo 6, verso 49, si no recuerdo bien, donde todos conocemos la historia donde el Señor hace subir a la barca a sus discípulos. Es más, vamos a leerlo para no perder el hilo. Sí, 6:45. En ese pasaje Jesús le dice a los discípulos, en el versículo 45, enseguida Jesús obligó a que subieran a la barca. Es interesante, hay dos órdenes. En esta parashá de hoy tenemos que el Señor ordena, es una ordenación, obliga a Moisés a presentarse delante del faraón. Y muchas veces nos ponemos a preguntar por qué este título, vot, ve, esta orden. Y en el original dice dentro de él. Bueno, hay muchas conjeturas sobre este tema, pero sí comencemos por lo que nos narra un poco la mística hebrea y creo que es muy interesante para cada uno de nosotros en el día de hoy. ¿Las señales eran para el faraón? Una pregunta que nos tenemos que hacer. Muchas veces el Señor permite señales para nosotros mismos. Ve, dentro de él. Seguramente el faraón podía ver, ya después de tantas cosas, no tenía ninguna duda que eran señales de Dios. Pongámonos, no nos pusimos a pensar por un instante, después de tantas señales que venía viendo, acá tenemos otra plaga más, y necesita ver algo más, pero esas cosas estaban guardadas en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que a alguien le hablamos de Dios y no sabemos si escucha o no escucha? O hay gente que dice, no, yo no creo en nada, pero quizás en su corazón está guardando algo de aquello de que hemos expresado, o que han escuchado, o que han leído con respecto a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, así está escrito. O sea, siempre germina en nuestro corazón, en algunos más rápido, más lento, de una forma o de otra. Obviamente va regada, va cuidada, y en el tiempo de Dios se manifiesta, ¿no? Algunos llevan muchos años, otros de jóvenes. Bueno, pero eso es un trato personal que hace el Señor con cada uno de ellos. En este caso vemos que Dios ordena a Moisés. Pero yo quiero detenerme en esto, porque no me quiero detener en el faraón, que ya conocemos un poco la historia, sino a veces nosotros estamos esperando señales. Aquí por eso me detengo en esto, dentro de él. A veces dentro de nuestro estamos esperando señales, a ver si pasa esto, pasa el otro, creo, no creo. Y realmente estamos realmente, ¿cómo podría decir? Estamos haciendo bien en esperar señales, a eso me refiero. Estamos haciendo bien en esperar señales. Quizás el Señor está tratando dentro de nuestro corazón de una manera especial, particular, y haciendo hasta silencio. ¿Cuántas veces ese silencio, Señor, para hablar a nuestra vida, en nuestra conciencia, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos un pequeño inconveniente, una pequeña enfermedad, una pequeña gripe, estamos detenidos en casa y empezamos a pensar? A veces el correr de la jornada, el correr de acá para allá, no da tiempo de pensar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra fe? Yo creo que primeramente en la parashá anterior habíamos visto que a Moisés se le había manifestado dándole su nombre y dijo, mira, vos me manifesté dándote mi nombre, no lo hice con Abraham, Isaac y Jacob, o sea, recriminándole que todavía dudaba, ¿no?, de Moisés, de la palabra de Dios, de que él podía libertar al pueblo de Israel. Ahora acá le dice, ordena, ve.
que en hebreo se pronuncia Bo. Yo diría, ve hacia adentro tuyo. Cada día tenemos que ir adentro nuestro a ver cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Por qué lo relaciono esto con el capítulo 6 de Marcos? Podríamos hablar de la Astará del Evangelio, ¿no? Enseguida Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca. Y más adelante dice que una vez que se despidió, se retiró a la montaña a orar. El Señor se retiró. Al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y permanecía solo él en tierra. Al ver que remaban muy penosamente porque tenían viento en contra, cerca de la madrugada fue hacia ellos caminando sobre el mar e hizo como si pasara de largo. Ellos, al verlo caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban sobresaltados. Pero él le habló enseguida y les dijo: tranquilícense, soy yo, no teman. Luego subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Así llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro de los panes y su mente estaba enceguecida. Volvemos al mismo tema. Los obliga a ir a la barca. A veces hay situaciones que nos obligan a hacer cosas que a veces no entendemos, y después que estamos en esta barca o en esta situación, estamos como navegando contra la corriente, contra el viento, perdemos las fuerzas y nos asustamos, tenemos temores, y muchas veces esta situación no nos hace ver al Creador, que es nuestro sustento, a tal punto de que empezamos a ver nuestros fantasmas interiores o exteriores, o empezamos a echarle la culpa: esto me pasó por él, por aquel, por el otro, o que el diablo, o que mi vecino, o con mi hermano, o que no, con él no se puede hablar, con ella no se puede hablar, siempre es difícil todo, si Dios me ayudara, y empezamos a cuestionar montones de cosas. Una vez más, el Señor obliga a que pasemos una situación. ¿Por qué? Porque quiere que nos miremos para adentro, quiere que nos veamos hacia adentro y reflexionemos cuál es nuestra relación con Dios en este día, en esta hora, en este momento. Por eso, como decía la parashá, Vod ve, y fue esta señal para adentro del faraón, también es para adentro nuestro, para sacar el faraón que tenemos dentro, ese faraón que le cuesta creer, que aún viendo señales, aún viendo el amanecer cada mañana y las cosas lindas que a veces no nos deja ver, la situación o económica o el trajín de la mañana, del día, ese faraón que tenemos dentro tenemos que sacarlo. No deja de ser más que un fantasma. Dice que pasó el Señor caminando por las aguas, y ¿qué sucedió? Y ni siquiera lo conocieron. Los confundieron con un fantasma. Los confundieron con un fantasma. Qué triste, ¿verdad? Es tiempo para meditar en estas cosas, ¿no? Porque a veces el Señor permite todo lo que nos pasa, lo permite. No a veces, todo lo que nos pasa lo permite. Lo bueno y lo malo, todo. Y debemos meditar en nuestro corazón. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder eliminar ese faraón que está dentro nuestro, que no nos deja creer, que no nos deja crecer, que no nos deja madurar, que no nos deja tener una vida plena de paz y de gozo, independientemente de la situación que nos toque vivir. Seguramente estás con viento en contra, como en esta nave, que ellos estaban en viento en contra, remando contra la corriente. ¿Cuántas veces? A veces con personas que no te comprenden, que no te entienden, aunque creas tú que tienes la verdad y posiblemente tengas razón en lo que estás haciendo y sos incomprendido, y decís: ¿dónde está Dios que no me ayuda? Dios está al lado tuyo.
El tema es que podamos abrir nuestros ojos espirituales, porque más adelante aquí dice, porque dice que a pesar de que él se subió a la barca, o sea, a pesar que está al lado tuyo, dice, se llenaron de colmo y de estupor porque no habían comprendido el milagro de los panes y los peces. O sea, estaba hablando de los panes del milagro anterior, en el capítulo anterior, pero dice que estaban enceguecidos por el miedo. Su mente estaba enceguecida. Interesante, su mente estaba enceguecida, dice en el verso 52. Hermosa concordancia en esta mañana, aquí en Italia, y seguramente cuando las escuche espero que sea de bendición para tu vida. Moisés también estaba un poco enceguecido, a pesar de ver todas las señales y ver que Dios lo acompañaba. También tenía que ver, no solamente presentarse al faraón para mostrar otra señal más, sino seguramente para ver cómo Dios lo acompañaba y para también sacar su faraón interior. Aquí vemos que los discípulos, aún con Jesucristo, con Yeshua el Mesías dentro de la barca, aún en esta situación, ellos siguieron viendo el fantasma, no lo reconocieron y su mente estaba enceguecida. Dice su mente, no sus ojos, su mente. Pidámosle a Dios en esta mañana que nos abra el corazón, la mente, la neyamá en hebreo es el alma, para escuchar su voz, para reconocerlo, para saber que Él está al lado nuestro, porque Él quiere detener esa tormenta. Y a veces esa tormenta está dentro tuyo, no fuera. A veces lo negativo que vemos en otro lugar no está nada más ni nada menos que en tu corazón. Que el Señor nos ayude y que el Señor te bendiga en esta hora y que podamos juntos poder crecer espiritualmente. Roguemos a Dios nuestro Señor que Él pueda sacar esa ceguera espiritual. Mirémonos hacia adentro, porque Él es poderoso para cambiarnos. Solo depende de nosotros poder creer. Si crees, verás la gloria de Dios. Y siguiendo con la para allá, vos, en el versículo 2 del capítulo 10 de Éxodo dice, para que cuentes a los oídos de tu hijo, de tu hija, los milagros que hice. Es increíble, ¿no? Que nuestro testimonio, una vez que, si nosotros queremos el cambio de nuestra familia, si queremos el cambio de nuestro hogar, si queremos el cambio de los que nos rodean, primero debe comenzar por nosotros. No esperemos el cambio de los demás. Para que cuentes nuestro testimonio, más que nuestras palabras, hará que otros quieran también cambiar. Si pagamos bien por mal, seguramente el mundo será muy distinto. Si saludamos a aquel que no nos quiere saludar, seguramente el mundo será distinto. Si saludas a tu vecino con una sonrisa, independientemente que a veces lo cruza un poco ofuscado y no te saluda, seguramente el mundo será distinto. Seguramente ayudarás a que él pueda cambiar. Seguramente. Dice, para que cuentes a tu hijo que hice estos milagros en Egipto. Egipto representa Misraín, representa la esclavitud. A veces somos esclavos de nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate de ti mismo. Por eso volví a decir, a veces estamos echando culpas, que el diablo, que el vecino, que el panadero, que mi hijo, mi hija, que que el otro. El problema está dentro nuestro. Entonces todo lo demás será mucho más fácil. Y si estamos en comunión con Dios, el diablo no nos toca. Entonces vemos que estas señales son también para nuestra descendencia,
porque si nosotros cambiamos, nuestra descendencia también va a ser bendecida. Y entonces nuestro estupor, como dice en el Evangelio, desaparecerá, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Recuerda, Yeshua está en la barca, no es un fantasma. Recuerda, Él calmó el viento. Recuerda, Él te da el sostén, te da el pan de cada día. Recuerda, cada milagro que ha hecho en tu vida, Él no te ha olvidado, Él no te dejó de lado. Recuerda que Él te está ordenando a mirar hacia adentro tuyo. Te está ordenando, no te dice si puedes, ordenando a mirar a tu interior. Y entonces podemos decir, como dijo el Señor, conoceremos la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Bueno, habíamos también hablado en otro pasaje. La palabra verdad es emek, y emek es la instrucción, es la palabra de Dios, es la Torá. Y a través de ella, de esta instrucción, si nos examinamos a nosotros mismos, seguramente tendremos que empezar a sacar todas esas cositas, esa vieja levadura que no nos deja crecer. Entonces verás cómo calmó la tormenta. Y dice que llegaron al colmo de su estupor, porque no habían comprendido el milagro. A veces no comprendemos los milagros de cada día. Moisés no había comprendido todavía los milagros con todas las cosas que el Señor había hecho ya. Que no nos pase como a ellos. Porque es cierto, más adelante creyeron y fueron fructificados y fueron bendecidos, pero el tiempo pasa. Aprovechemos este tiempo para disfrutar de la presencia de Dios. David decía, no quites tu Santo Espíritu de mí. Es hermoso no perder tiempo en cosas vanas y aprovechando bien el tiempo, más cuando los días son malos, para disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga. De lo más profundo de mi corazón oro a Dios que puedas entender que la lucha interior que tenemos que renunciar a ese viejo hombre que no nos deja ser feliz, dejar de cuestionarnos ciertas cosas y poder seguir al Maestro, poder seguir al Señor con gozo y con alegría. Oramos al Padre. Padre Celestial, en esta hora, por los méritos de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, pido por aquellas personas que están escuchando la radio en este momento. Te pido que tú los bendigas, que les ayudes a que haya una sanidad interior, que reciban un milagro en este momento para testimonio tuyo. Señor, te lo pido por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Señor, ahora ayuda a que te puedan reconocer en todos sus caminos, Señor. Y Señor, como dice tu palabra, tú le estás ordenando, le estás pidiendo que se miren a su interior, que se vacíen de esas cosas que no lo dejan ser feliz, el rencor, la mentira, el odio, todas esas cosas que se transforman como una enfermedad que no los deja ver la realidad y no les deja ser feliz. Señor, ayúdalo e imparto la bendición desde aquí por los méritos de Yeshua el Mesías para que puedan ser verdaderamente libres. Señor, tú nos has ordenado a caminar en tus preceptos. Tú nos has ordenado a estar en tu barca, Señor. Dejemos los fantasmas de lado para verte a ti, al Dios verdadero, Señor. Tú eres real. A ti se te palpa, se siente tu presencia, como también se siente la realidad de cada día cuando vemos los milagros de cada día. El ver el sol es por compartir con los amigos, con la familia, con los hijos. Y si estamos solos, no estamos solos, porque tú estás con nosotros. Señor, los bendigo en el nombre de Yeshua el Mesías, a cada uno de los que están escuchando esta palabra. Señor, está para allá que de este día, Señor, el Señor nos está ordenando a salir de Egipto mirándonos hacia adentro, todo aquello que tenemos que eliminar. Todo esto te lo pido, Señor, por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que te saluda un servidor de aquí, desde un poquito lejos, de 16.000 kilómetros de Argentina, de América Latina, rogando a Dios que esta palabra pueda ser de bendición para todos nosotros. Para mí fue de mucha bendición
es necesario mirarnos adentro. Es necesario hacer una evaluación. ¿Qué cosa estamos haciendo mal? Si hacemos siempre lo mismo, siempre tendremos los mismos resultados. Tratemos de mirarnos hacia adentro y seguir la orden de Dios, seguir esa orden de que si sacamos todas esas cosas negativas dentro nuestro, no solamente seremos felices nosotros, sino también nos verán nuestros hijos, nuestros descendientes, los que nos rodean, y verán que ese cambio es posible. Y si nosotros somos felices, también seguramente mucha gente que está alrededor tuyo será feliz. Que el Señor te bendiga y que tengas una buena jornada. Y un Shabbat Shalom. La voz de la Torá. Desde la República de Italia, Pastor Néstor Veronelli, en FM Crisol. La voz de la Torá. Para aquellas personas que quieran comunicarse, pueden hacerlo al teléfono celular WhatsApp 0039 3460 476492.